Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Saludos desde Tequisquiapan. Vamos a empezar nuestro servicio de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has otorgado en este día. Gracias, Padre, porque nos permites poder reunirnos para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que aceptes estas alabanzas delante de tu trono. También, Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes siempre un mensaje para nosotros. Así es que permite que nuestra mente, nuestro corazón estén totalmente abiertos y atentos, Señor, para poder captar ese mensaje. Y también te rogamos, Señor, que en el tiempo de oración, cuando terminemos el servicio, pues tú aceptes, Señor, las peticiones que te vamos a dejar en tus manos, Señor, y le des respuesta a cada una de ellas de acuerdo a tu voluntad. Así es que, Señor, bendícenos también en ese tiempo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cántico número 423. Hazme un instrumento de tu paz. A ver si está como yo lo conozco. A ver si es. No está como lo conozco yo. Yo lo conozco como hazme un instrumento de tu paz. Ah, sí, no era eso. Lo siento, nos lo cambiamos al 424. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque en vos me detendré, y al mirar que va conmigo, feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que a mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Me estaba comiendo una palabra ahí en la segunda estrofa porque me estaba adelantando. Número 427. Dios cuidará de ti. En tus afanes o en tu dolor, Dios cuidará de ti. las alas de su amor, Dios cuida
labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligro en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en las pruebas sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Así es. 428. Hijo, tiene muchísimo que no canto este cántico, o que no entono este cántico. A ver si está como lo sabemos. A ver, pues, sí, porque nosotros sí lo sabemos. Creo que sí. Ahora yo soy más que vencedor. Muchas veces he pensado, de problemas estoy cargado, me pregunto por qué tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, y a Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, 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 si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Y canto así. Vencedor, 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 yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y entonces yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Las tres
primeros renglones de la estrofa 3. Pero sí está, tiene mucho que, aunque hay unos cambios de letra, Sí. pero está más o menos. A ver, el 429. A ver si es el mismo que también que yo conozco, es otro cántico. Ah, sí, sí es. Ok, 429, pero es un poquito más rápido. Yo no quiero pecar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás, quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Yo no quiero pecar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás, quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Hasta en capela, ¿ya ven? Ya. Bien, hermanos. ¿Cuáles serán los del rey? De la Bien, bien, vamos a pasar a... Ay, a ver si puedo poner aquí. Sí. Ay, me avientan el sombrero. Estamos en Primera de Timoteo, ¿no? Sí, no, sí, estamos en Primera de Timoteo. Capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. 17 o 16. 16, ¿no? Ok. Sí, porque estamos en el 15 la semana pasada. Dice el 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada por, o con, perdón, dice, parcialidad, no por parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua sin usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se los descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, estábamos hablando la semana pasada. Bueno, vamos a orar antes de entrar de lleno a la enseñanza. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad y la libertad, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de poder atender tu voz a través de la Biblia, Señor. Permite que estemos atentos al mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Háblanos, Señor, que el Espíritu Santo retenga nuestro entendimiento y nuestro corazón para captar ese mensaje, Señor. Nos quedamos en tus manos, te
suplicamos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos hablando de las viudas la semana pasada, ¿eh? Así es. Y vimos algunos ejemplos. Yo estaba honestamente pensando que, creo que sí lo mencioné, yo no viví en ninguna de las iglesias que yo he estado, la verdad no se practicaba eso. Pero bueno, aquí dice la palabra de Dios bien claramente, y creo que fue una de las cosas que dejamos en conclusión la semana pasada. Dice ahí, si algún creyente o alguna creyente, para que no hubiera, nada más habla de los hombres, ¿verdad? No, también de las mujeres. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice ahí? Que las mantenga, ¿verdad? Y no sea agravada a la iglesia. Y qué bueno que el Señor está poniendo esto porque, bueno, independientemente de las situaciones que estamos viviendo, yo creo que ese amor hacia los padres depende mucho de lo que te enseñan los papás, pero también como se ha ido perdiendo el temor a Dios. Yo creo que a muchos hijos hoy en día les valen cacahuate, ¿verdad? No les importa si están bien sus papás o no están bien sus papás. Yo sé que hay más que menos, pero en términos generales, yo creo que sí, buena parte de los papás están solos. O los ven cada cumpleaños, cada día del papá o de la mamá, o en Navidad. ¿Me explico? Pero a fin de cuentas aquí dice que nosotros debemos de encargarnos. Si hubiera viudas en la iglesia, tendríamos que encargarnos de, primero, decirle a los hijos, a ver, pues tú tienes responsabilidad con tu papá o con tu mamá porque son viudos. Si no tienen posibilidades, a lo mejor podríamos entrar. Y digo en el sentido de que, posibilidades de que, pues, sobre todo ahorita que muchos han perdido el empleo, ¿no? Pero si uno no tiene trabajo y está sentado en su casa, pues, óyeme, por lo menos vete a vender pepitas, a ver si y sacas muy buena lana, ¿eh? Sobre todo si las haces sabrosas. Digo porque hay un señor que las hace ricas aquí en el paradero de aquí arriba de las Crucitas. Hay dos señores, pero uno sí, y sí te da bien poquito, está como así, yo creo que como así, la bolsita. Y 10 pesos cada bolsita. Órale, tan caro. Dije, oh, sí, tan caras, dije, pues. Pero bueno, las hace ricas, le he comprado, pero yo opté por mejor hacerlas yo. Y no es que sea codo, pero sí las da caras. Pero sí están sabrosas. Pero imagínense que ganan solamente que vendiera 10 al día. Son 100 pesos diarios. Con eso sí puede comer y mantenerse. Honestamente sí puede. Ahora no creo que venda nada más 10 bolsitas. Si yo a veces le he comprado hasta 5. Entonces imagínense lo que gana, ¿no? Y me dije, pero es que no está caro. Si tú vas al mercado y compras pepita de calabaza, el kilo, pues, ¿cuánto es? Una bolsota así. ¿Y cuántas bolsitas de este tamaño puedes hacer, no? Y el único trabajo que es tostarlas, porque, bueno, no sé cómo les haga el señor, pero están bien saladitas. Entonces yo creo que las mete mucho tiempo en el agua salada. Y después ya se pone a secar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque te gustan mucho. Porque me gustan las pepitas, sí, cierto. Y sí tiene razón, Jorge, me gustan mucho las pepitas. No, pero es un ejemplo, ¿no? Yo le diría a los hijos, oye, pues por lo menos ponte a vender chicles o pepitas a ver qué haces, o ponte a limpiar parabrisas, también sacan muy buena lana los chavos y los adultos que hay. Pero es que están como el mayordomo ese, cavar no puedo. Sí, Llegar me da vergüenza, sí. o sea, ¿cómo voy a limpiar parabrisas, no? O sea, Yo hasta dije hace poquito, hace unas semanas dije, ¿no? Que había hecho pepitas de girasol. Dije, sí conviene, no está caro. Y sale un buen. Pero me las comí todas. No las vendí. Pero no, finalmente, si uno busca trabajo, es como yo le decía ¿a quién fue? Los hermanos. Cuando llegué a Estados Unidos, cuando regresé, mejor dicho, y que tenía que cuidar a mi mamá, uno me dijo, ¿y ahora cómo lo hace, pastor? Digo, no, pues gracias a Dios tengo algunos ahorros, ¿verdad? Pero pues, de lo que trabajaba allá. Entonces, ¿a poco trabajaba allá? Pues sí, digo, porque no había ninguna iglesia que me estuviera sosteniendo.
secularmente trabajaba, digo. Entonces, pero hay muchas personas que no lo hacen, y nada más porque, como tú mismo acabas de decir, ¿no? Ay, cavar no puedo, hacer esto no puedo, no sé. Ah, están pidiendo mucha experiencia en esto, pero pues ponte a hacer otra cosa. ¿De qué hay trabajo? Hay trabajo, nada más de que... Ahora, si quieres de jefe, pues solamente... Es el problema. Si quieres de jefe, pues tendrás que tener tendrás que llenar el perfil, ¿no? Pero bueno, por eso aquí el Señor dice, hermano o hermana, si hay vidas en tu casa, tú manténlas, para que no sea, y no sea agravada la iglesia, o sea, que no sea una carga ni un gasto para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad, o para las que en verdad son viudas. Y luego comienza con los ancianos. Ahora aquí vamos a entender bien, hay ancianos en cuanto a edad y también ancianos en cuanto a dirección. ¿A qué se refiere aquí? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Honestamente, pues está hablando de los que predican, al fin de cuentas, ¿no? Enseñan en la congregación. Puede ser el pastor, puede ser un maestro, o sea, finalmente. Pero está hablando de los que gobiernan bien su casa. Es más, yo creo, honestamente, yo creo que si no gobierna bien su casa, pues no debe estar enseñando. Así de simple, ¿no? Ah, parece que ese gobierno bien es el de su casa. Yo había entendido que era la iglesia. Porque No dice, sé, los que gobiernan bien, perdón, yo estaba pensando en otro texto. Yo creo que estoy hablando de los diáconos, ¿no? Ok, sí, perdón. Yo estaba aumentando ahí el texto, que gobiernan bien. Y está hablando de esa dirección que tiene, ese liderazgo que tienen los hermanos, ¿no? Sí, no tiene que verlo con lo que está hablando de los diáconos, perdón, hermanos. Entonces, dice, si algún creyente, no, perdón, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, ¿qué? es que hay dos opciones. Podía haber ancianos que nada más gobernaran, pero no predicaran, no enseñaran. Sí, entonces, esos deberían de tener doble honor, ahorita vemos lo que es el doble honor. Pero el doble honor de qué? O sea, algunos intérpretes dicen que ese doble honor es el doble de lo que se le daba a las viudas. Pero, o sea, los intérpretes, los comentaristas que son serios, ellos lo que dicen es, no, tienen doble estipendio. O sea, lo que se le ofrenda o lo que se le paga, dependiendo de la de cómo se sostenimiento. Sí, es el doble a los que gobiernan bien y predican enseñando. Sí. Sí, hay que tener también ese concepto, o sea, finalmente decían lo doble que daban a las vidas, pero a los que predicaban la palabra de Dios y enseñaban, se les tiene que ir, gobernaban bien o dirigir. Vamos a quitar la palabra gobernar porque pueden decir, se puede malinterpretar. Yo sé que nosotros no lo malinterpretamos, pero algunos sí queremos decir, o sea que son los que nos manda más. No, finalmente está hablando de liderazgo, que lideran bien, que administran bien y que enseñan o predican bien, que tuvieran igual al sostenimiento, un doble sostenimiento, ¿no? Que es la ofrenda que la iglesia tiene que darle al pastor, o si lo quieres usar como sueldo, aunque normalmente como sueldo nosotros no lo usamos, hablando como pastores, pero es un doble sueldo. Al que gobierne bien, que lidere bien, perdón, y que predique y enseñe, ¿no? ¿Tú has conocido pastores que solamente predican el domingo? Sí. Y en la semana están acá, descansan la pancita. Sí. Yo nunca he conocido uno así. No sé. No, y hay pastores que
Pues que sí, aparte de que hacen eso, se creen los meros, ¿no? Porque yo he conocido pastores que parecen directores de empresa, o sea, están sentados detrás de su escritorio, ¿sí? Ellos hacen la agenda de actividades, se las reparten a los diáconos o a los colaboradores o a los líderes, como se llamen, ¿sí? Y él está viendo y predica pues una vez cada 2 meses. Y la consejería, ¿no? Pero Sí. los creyentes tienen que ir a su despacho, sacar ficha y hacer cita, ¿no? Sí. Y hacer cita. Sí, eso se maneja mucho en Estados Unidos más, bueno, lo que yo lo vi. Nada más que en el caso de donde yo estaba, la iglesia tenía 3 pastores. Estaba lo que llaman senior pastor, que es el principal, y ese predicaba todos, o sea, los cultos. Estaba el pastor asistente, que yo nunca lo escuché predicar, y el pastor administrativo, que es el que se encargaba de eso, hacer las citas y todo lo que es administración. Pero sí hay pastores que nada más se dedican a predicar y ya. Y hay muchos pastores o por otro lado, ¿no? Hay pastores que quieren hacer todo, ¿no? Sí, que es el otro lado. Orquesta, sí. Sí, entonces, ni muy, ni tan, mal. Pero aquí en este caso estoy hablando específicamente que seas buen líder y que prediques y enseñes bien, ¿no? Sean tomados con doble honor. Pues dice la escritura, dice el versículo 18, no pondrás bozal, al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Y eso es cierto, ¿no? Ahora, cuando la iglesia no puede, pues el pastor tiene que ver la forma de sustentarse, ¿no? Pero también la iglesia debe de tener ¿cómo lo diré? Pues esa comprensión, porque no va a ser lo mismo. O sea, no le puedes exigir a un pastor que no lo puedes sostener a que sea, por ejemplo, buen líder y enseñe bien, si también aparte te está trabajando secularmente, ¿no? Porque sí, o sea, es bien difícil. O sea, por más que uno, lo digo porque a mí me pasó, a fin de cuentas a mí me pasó, y no porque la iglesia no quisiera, sino por ley no me podía dar un sostenimiento, ¿no? Entonces yo tuve que buscar mi sostenimiento y aparte pastorear. Y sí, pues te agotas muchísimo, ¿no? A fin de cuentas. Y digo eso porque sí, yo lo hacía, más de una ocasión me buscaron a las 2, 1, 2, 3 de la mañana para ir a dar consejería. Y a las 6 de la mañana tenía que ir a trabajar, pues ya que iba a dormir, ¿no? Entonces, cosas como esas, entonces sí te cargan mucho, pero... Ahora, estamos hablando de hace 20 años, casi 18 años que empecé a estar vamos a decir 15 años que estuve en Estados Unidos, todavía estaba más joven y aguantaba mucho más, ¿no? Pero bueno, la iglesia tiene que estar consciente de que sí tiene que darle ese sostenimiento al pastor, ¿no? Y depende del pastor, ¿no? Sí, yo he conocido pastores que no les gusta predicar o enseñar en la ofrenda, porque dicen que es no depender de la gracia, pero eso es una exageración. Sí. Yo creo que es un extremo eso. Es como te estaba yo diciendo lo mismo, pues qué bueno que tú lo enseñaste, porque a fin de cuentas. Y yo lo quería hacer eso, ¿no? Si voy a hablar de la responsabilidad de los hermanos, prefiero que otro lo enseñe. Pero si no hay nadie, lo hago. Y si empieza a decir, a ver comentarios, pues ni modo, tienes que aguantar. O si conoces a los hermanos que lo están diciendo, pues, oye, pues ¿por qué estás hablando de eso, no? O sea, hay que exhortarlo a solas. Porque pues tampoco es por eso lo que dice más abajo, ¿no? Versículo 19 dice, contra un anciano, contra un presbítero, contra un pastor, contra un líder. ¿Qué dice ahí? No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y creo que hablamos eso un poco cuando vimos los requisitos del pastor, ¿no?
Y que es un problema con muchas iglesias, y yo lo he vivido, porque hay algunas iglesias que me conocen que los hermanos de esas iglesias me piden consejo. Y lo vuelvo a repetir esto porque lo que yo hago es, bueno, y ya se lo dijiste a tu pastor, y estoy hablando cuando hablas en contra del pastor, ¿no? Y normalmente yo hago eso, cuando me piden consejo que es miembro de otra iglesia, porque me conocen, yo digo, bueno, ¿y ya hablaste con el pastor? No, pero es que mientras tú no tengas el valor, porque no puse otra cosa, el valor de ir y decirle al pastor lo que piensas, pues olvídate, no te puedo ayudar. Ya se fuiste, entonces sí, ya puedes decirme para que te diga qué tienes que hacer, ¿verdad? ¿Y qué te voy a decir? Pues lo que dice la Biblia, lo que dice aquí. No, lo que dice la Biblia que dice aquí, ¿no? Si vas a tener una acusación con un pastor, ¿qué dice? Lleva uno o dos testigos. Y lo mismo te enseña el libro de Mateo, ¿no? Vamos a Mateo para que no estemos hablando de... No, pero yo mi comentario sí es cierto, porque, o sea, muchas veces su pastor le está dando el consejo correcto y adecuado, pero la persona no quiere escuchar eso, entonces va con el otro Sí. para que le diga lo que quiere escuchar. Sí. En eso también tiene razón. No sé si alcanzamos a escuchar lo que decía la hermana Pili. Dice, a lo mejor el pastor sí está haciendo bien lo correcto, está dando un buen consejo, tu pastor de la iglesia. Pero la que está en rebeldía eres tú, o el que está en rebeldía eres tú porque no quieres escuchar de él, ¿no? Por X o Y razón, y vas con otro pastor, y eso es cierto. Pero no tiene que ser así. Ahora, aquí estoy hablando específicamente cuando tú tienes algo en contra de tu pastor. Ay, es que el pastor esto, ay, es que el pastor aquello, ay, es que el pastor. ¿Y ya se lo dijiste? No, pero es que no. Ahora, ¿qué dice la Biblia aquí? Estamos en el versículo 19. Con toda anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3. ¿Qué dice Mateo 18? Íbamos a Mateo 18, ¿no? Te había dicho, perdón. No, sí, cuando hizo ese comentario, también está bien. Porque es algo que muchos hacen. Por un lado es porque tienen en contra del pastor algo. Antes de ir a Mateo 18 otra vez. Otro porque menosprecian al pastor porque piensan que no tiene esa preparación, aunque sea adulto. O porque de plano, como dice, estamos viendo ahí en Timoteo, ¿no? Que lo vimos la semana pasada. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y también lo menosprecian, ¿no? O porque de plano están montados en su macho los hermanos o las hermanas y no quieren nada con él. Nada más por murmurar. Sí, por murmuración. Porque tienen en contra algo, ¿no? Yo en ese caso le digo, bueno, ¿y qué estás haciendo ahí si no te interesa lo que es el pastor, si no te gusta cómo enseñas y... ¿Qué haces ahí? Ahí sí les he dicho, ¿qué haces ahí? Si estás puro negativo, todo negativo. Ahora, claro que les digo antes, ¿quién es el que está mal? ¿Realmente es el pastor? ¿Realmente es la iglesia? ¿Realmente es la enseñanza? ¿O eres tú? Sí, porque si está mal ella o él y le dices, ¿qué haces ahí? Pues no les No, y normalmente le digo, bueno, ¿quién te llevó a esa iglesia? No, pues Dios. ¿Con qué propósito? Casi siempre no, hasta que sepas qué propósito y hasta que cumplas tu propósito, entonces piensa en salir de esa iglesia. Si no, no estás haciendo absolutamente nada por ayudar a la iglesia, en este caso al pastor, que Dios lo puso ahí y no es casualidad. O sea, no es, o muchas veces le he dicho a los hermanos, o te lo impusieron, o se puso autoritariamente, no, pues que no. Entonces no tiene ninguna justificación para no estar apoyando, ¿no? Y si tienes algo en contra, ¿qué dice Mateo 18? 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Ve y reprende. Aunque sea el pastor. Absolutamente, claro que sí. Pero ¿cuántos de ustedes lo han hecho? Si no va con uno normal, hablando normal en el sentido de que es normal igual que tú, que no tiene
ministerio, que está ahí sentado igual en la banca como tú, y te ofende y no vas y lo reprendes porque te ofendió, menos vas a ir con el pastor. Pero ¿quién está mal? ¿El pastor? No. ¿Está mal el hermano? No. Tú. Porque aquí dice, si alguno peca contra ti, espera que venga a pedirte perdón. No dice eso. Ve tú y... ¿Qué significa repréndele? Oye, tú me ofendiste en esto ayer, antier, hace un año, hace 5 años. Hay hermanos en las iglesias donde ustedes van, hablando los de internet, sí, tú que me estás viendo, que llevas años quejándote de tu pastor. Y no te estoy hablando de un año, 5 hasta 10 años quejándote de tu pastor y nunca lo has confrontado. ¿Quién está mal? ¿El pastor? Porque tú a lo mejor ya estás bien amargado, hermano o hermana, que me estás escuchando. Ya llevas 10 años cargando eso. ¿Cuándo lo has confrontado? Porque tienes que hacerlo. Y a lo mejor, para alguno, si tú me dices, ¿qué tienes en contra de tu pastor? A la vuelta voy a decir, querido hermano y hermana, ay, por esa niñería estás así, desde hace 10 años, por favor. Pero lo tienes que sacar. De acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Tienes que ir y confrontarlo. Al menos que puedas tener lo que dice Primera de Pedro, que el amor cubre multitud de pecados. Pero si tienes 10 años cargando eso, ya se demostró que no tienes suficiente amor, ¿verdad? Porque si no, se te olvidaría. Pero hay hermanos así, ¿sí? ¿Y han querido confrontarlos al pastor? No. Pero bien. A mí me gustaría hacer un comentario en eso de los 2 o 3 testigos. Algunos interpretan que es, pues no vayas solito, sino tráete a 2 o 3 para que escuchen lo que se diga. La otra opción es, lleva 2 o 3 testigos que les conste lo que el otro hizo, o sea, y que no quiere reconocer y arrepentirse. Entonces, por ejemplo, en el caso de la exhortación a un anciano, por eso lo dice, con 2 o 3 testigos, yo creo que ahí es que les conste. Sí. Porque es muy difícil ir con un pastor y acusarlo de algo, porque lamentablemente hay pastores que son vengativos. Entonces, te doran la píldora y se empiezan, ¿sí? Te empiezan a aislar, empiezan a hablar de ti, o sea... O predican en cuanto... Casi con tu nombre, sí, al frente. Tú que dijiste esto. Sí. O sea, personalmente creo que es, llévate a 2 o 3 que lo hayan visto, o sea, que a ti también te hizo lo mismo, que a ti también te reprendió de esa manera, sin amor, sin un consejo bíblico, sino de su carne, etcétera, que es lo que puede ser un pastor cuando anda mal. Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando dice hay 2 o 3 testigos, si es con un hermano, es para que conste, de acuerdo a lo que dice Mateo, conste que tú quieres arreglar la situación. Pero ya con el pastor realmente es que tengan conocimiento, que finalmente también lo que dice la Biblia. Y te iba a decir ahorita que lo estaba mencionando, mejor estaba pensando en el texto, pero luego se los doy más. O sea, tú no hagas, lo mismo tiene que ver con el consejo. No es un consejo si tú no tienes el suficiente conocimiento. Lo mismo es esta exhortación, finalmente ve y repréndelo, o una exhortación. Si los testigos que vas a llevar no tienen el mismo pensamiento, el mismo sentimiento que tú, en el sentido de la ofensa que tú tienes, ¿no?, en contra de un pastor o un líder de la iglesia, pues de nada va a servir porque... Sí, porque si ya les pasó... Nada más te vas a poner a... Ya les pasó a 2 o 3, ya no es algo ligero. O sea, ya es algo grave, ya no es algo personal que, pues a mí no me gusta cómo predica el pastor, ¿no? O sea, no. O sea, si 2 o 3 están diciendo el pastor ha cometido estas
violaciones del hermenéutica, del exégesis, si no lo quieres reconocer, o sea, pues entonces sí es algo grave. Exactamente, y tiene que ser cosas graves, sobre todo en cuestiones de doctrina y todo eso, ¿no? O que de plano su testimonio esté por la calle y la amargura, ¿no? Voy a contar una experiencia, no voy a decir ningún nombre. Pero sus iniciales son. Pero lo vas a contar lo que pasó con su servidor, no que me hayan reprendido, no. Yo estaba pastoreando en una ciudad, de repente yo iba a dejar el pastorado, y de otra ciudad, la mitad de la iglesia de otra ciudad se había salido de la iglesia. Y yo tenía que ir a ver a un pastor precisamente a esa ciudad. Y esa mitad que se había salido de la iglesia me buscó. Y ya me contaron toda la cuestión, ¿no? Y entonces al último pues dijo, me dijeron los que me buscaban, y queremos que sea nuestro pastor. Dije, no. Y luego les dije, no. Digo, ¿por qué? Digo, ¿ya hablaron con el pastor? De la iglesia donde salieron, ¿ya hablaron con el pastor? No, pero que no se puede. Mientras ustedes no hablen con el pastor, mientras no, y era la mitad de la iglesia. Y no estamos hablando de una iglesita de 10 personas, 5 personas, no. Era una iglesia. Le dije, no, mientras ustedes no hablan, y los llevé a este texto precisamente. Otro anciano, me con 2 3 testigos, y después los llevé a Mateo también. Y les dije, y si no lo van a hacer, pues vamos a Pedro. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro es, ¿no? Lo que habla de el amor. ¿Cuál es? Primera de Pedro, pero el segundo de Pedro. El amor cubrirá multitud de pecados. Se me fue el texto. Bueno, ahorita me lo encuentra el técnico, Minger. Pero le estaba diciendo a ellos, entonces si no van con el pastor, ok, la siguiente opción es, dejen que el amor de Dios fluya y que cubra, no solamente dice un pecado, dice ahí multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8, hermanos, vemos. Dice, y ante todo tener entre vosotros, vean lo que dice aquí, ante todo tener entre vosotros, ¿qué significa ferviente amor? Que el amor de Dios salga por todos los poros de tu ser, así, punto. Que esté fervoroso, que tiene que ver con el hervor, que esté hirviendo el amor de Dios, dice ahí. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué dice? Dice multitud, no dice un pecado, dice multitud. Entonces yo le dije a esos hermanos, si ustedes van con el pastor y arreglan las cosas y de todas maneras deciden salir de la iglesia, ya después hablamos, pero tienen que salir bien, no como división, no en contra del pastor, sino que tienen que arreglar con el pastor y ya después ustedes deciden. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Regresar a la iglesia y confrontar al pastor. Gracias a Dios lo hicieron. Regresaron, confrontaron y salió el pastor. Pero bueno, 1 Timoteo. Okay. Entonces el pastor o el anciano o el líder que dirige bien, que enseña bien, que predica bien, pero dice el 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Entonces los 2 o 3 testigos tienen que estar en el mismo plano. ¿Qué dice eso? Ya lo dijimos, ¿verdad? Tienen que haber sido también ofendidos por el líder, semejante o parecido como sea, a lo que le pasó al primero. Y luego va lo que dice el versículo 20, a los que persisten en pecar, hablando de quién, Los ancianos. de los líderes, repréndelos delante de qué, de todos. ¡Wow!
Imagínense cuántos líderes ahorita ya hubiéramos reprendido delante de todos. Porque hay muchos que les importa un cacahuate. Y fíjate que eso es algo como muy violento en la iglesia y sobre todo para los nuevos, los carnales. Sí. Hace muchos años, uno de los ancianos pecó y el pastor lo reprendió delante de la iglesia. ¿Creerás que hubo gente que se puso de su parte? Aunque les constaba que había pecado. Sí lo creo. Y eso produjo al corto plazo una división. Es que yo creo que ahí se deja llevar por el sentimiento. Yo, bueno, en otro caso, yo viví, ya pero todavía no era pastor. Y llevamos, digamos, a lo que dice la disciplina, Mateo capítulo 18. Y va varios hermanos. Y me pasó con varios hermanos que yo de repente decía a los hermanos, bueno, aquí está el hermano o aquí está la hermana, y la Biblia dice esto. Y hubo hermanos y hermanas que tomaban la palabra y decían, no, pues yo no soy nadie para juzgar. Dije, a ver, momento. Ahí fue cuando ya, como yo estaba estudiando yo, una ocasión dije, a ver, la Biblia dice esto. ¿Qué dice si tú no estás de acuerdo en que la iglesia discipline al hermano o la hermana? Porque no se quiere arrepentir. Ya lo presentamos, ya fuimos, ya cumplimos los pasos. Bueno, el pastor ya cumplió los pasos, no cumplimos y ya cumplimos como iglesia los pasos. Y tú no quieres juzgarlo según tus palabras, hermano y hermana, porque tú no eres digno, no, ¿qué? ¿Qué estás haciendo con eso? Dos cosas. Una es, por un lado, para mí, es como si estuvieras queriendo encubrir el pecado del hermano o la hermana. ¿Por qué? Porque no estás del otro lado. O sea, no quieres estar como iglesia diciéndole, este hermano no se ha arrepentido, esta hermana no se ha arrepentido, no está arrepentida. ¿Qué dice la Biblia? Tienes que tenerlo como gentil y publicano. No, pero que no. Entonces, por puro sentimiento, las hermanas o los hermanos, los más allegados, pues, son los que siempre brincan, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Pues ser bien. Y el pastor lo hizo, pero tuvimos que ayudarle porque sí, también se le estaba. Porque se le estaba yendo la onda, ¿no? No en el sentido, o sea, se quedó así como, ¿qué onda? No, dije entonces, ay, hermano, no, a ver, me permite la palabra, eso fue que dije, tiene que ser esto y esto y esto otro. Y aquellos hermanos que no están de acuerdo, para mí lo que dice Proverbios, están encubriendo el pecado del hermano. O quieren encubrirlo. Porque Dios nos da esa autoridad como iglesia, de acuerdo a Mateo 18. No estoy hablando individualmente, no, como iglesia nos da la autoridad de, si el hermano o la hermana no se arrepienten, cuando dice ahí tenlo por gentil y publicano, ¿qué está diciendo? Pues como un incrédulo, en pocas palabras, ¿no? Porque no quiere, y estaba ahí el hermano y la hermana y no querían pedir perdón. Y fíjense, digo bien, o sea, todavía con ese cinismo, porque estaba aquí enfrente, ahí sí fue como dice aquí, repréndelos delante de los demás, ¿no? Y no quiso. Entonces a esos hermanos que no quieren, para mí es participar de. Pero bueno, por eso cuando dice aquí, a los que persisten en pecar, repréndelos públicamente, ¿verdad? Para que los demás también, ¿qué dice ahí? Teman. Y lo que decían los hermanos, ustedes no tienen, algún día a lo mejor van a estar en la misma situación, esperamos en Dios que no, digo, pero el día que estén en la misma situación, ¿Les va a pasar lo mismo? les va a pasar lo mismo. Sí. Te encarezco delante de Dios, dice el versículo 21 del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin, y ahí es donde entraba lo que estamos hablando, ¿no? Sin prejuicios. ¿Qué quiere decir? Sin que antepongas tus sentimientos, O lo que dicen los demás. Sí. O sea, pura evidencia, puro hecho. Sí. Bueno, varias veces me ha preguntado, pero es que usted lo hace porque no ha pasado con su familia. Será.
No sé, que sí, de veras. ¿No crees que yo reprendería a mi hermano, a mi hermana o a uno de mis sobrinos? No, si que esto lo demuestro. Y se lo demostré. Porque ese hermano que me lo dijo era de allá de Dallas. Y cuando mi sobrina cayó en pecado y no quería arrepentirse, le dije, perfecto, la Biblia dice esto, como gentil o publicano, no puedes estar en la iglesia. Bueno, puedes estar en la iglesia, pero no participa. no puedes. Como si, yo le dije, como si no estuvieras. Sí, no participa de los ágapes, no No, de no, la no. cena del Señor, ni de bautizos, ni de... Y entonces, pues sí, finalmente cumplí lo que decía la disciplina, no quiso, y pues, ni modo. Y después pensaron que el pastor americano iba a ser diferente. Entonces pidió mi cuñada, pidió una... Si me estás viendo te vas a correr, cuñada. Pidió una audiencia con el pastor americano, pensando que iba a decir lo contrario. Todos los escucharon, ¿no? Y después yo ni estaba, ya de repente me habló el pastor que dice, necesito que vengas a la oficina. Sí. Y como estaba ahí cerca, dije, bueno. Y yo ni sabía, creo que ni sabía, ya no me acuerdo. La cosa que llego a la iglesia y ya estaba, dije, ¿y ahora? Y entonces delante de mí le dijo, ahí es, él es su pastor, ¿qué dijo él? Entonces dijo, pues no, pues esto y esto y esto de Mateo. ¿Qué crees que voy a decir yo? Le digo el pastor, ¿no? Él es tu pastor, con él estás trabajando, y lo que él dice, yo lo respaldo. Punto. Y ni modo, hasta que pidió perdón a mi sobrina. Qué bueno. Y así fue, ¿no? Por eso cuando dice ahí sin prejuicios de que no te vayas por sentimentalismo, ¿no? Como muchos. Aún pastores o líderes. Bueno, finalmente está hablando de los pastores y líderes, ¿no? Cuanti más, dirían por ahí los hermanos normales, ¿no? Pero bueno, no haciendo nada con, ¿qué dice ahí? Parcialidad. Ese es un riesgo que corren los pastores. Tienen sus favoritos y como que la vista se les engruesa cuando sus favoritos pecan. Sí. Y luego cuando habla aquí de no impongas con ligereza las manos a ninguno que ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pues era la costumbre, ¿no? Cuando Timoteo también fue eso, poner ancianos a ir a para orar por ellos y por dejarlos en el ministerio, ¿no? Pero si había líderes que estaban mal, por eso estaba diciendo aquí Pablo ahí, no lo hagas con ligereza, tienes que tener conocimiento de cómo es la persona que vas a dejar encargada de esta o aquella iglesia. Y cuando dice ahí, consérvate puro, está hablando precisamente de eso. El hecho de que uno como pastor imponga las manos o le dé el liderazgo a otro hermano o un grupo de pastores, pues primeramente tienes que saber primero qué va a enseñar, ¿no? Por ejemplo, hace unos... pues cuando ustedes conocen a Edgar Vázquez, iba a ser ordenado, le dije al pastor, yo quiero estar yo quiero estar ahí porque quiero ver cómo lo van a hacer. Dice, ¿y por qué quieres estar ahí? Porque voy a hacer las preguntas que quiero ver cómo, si funciona o no, como doctrinalmente sobre todo, ¿no? Y prácticamente también. No, así es. Pero así es, te hecho. Digo, es que me estoy vengando de cómo me hicieron a mí, no es cierto. Digo, no, pues que nada más que pensabas que nada más por tu linda cara te iban a pasar el examen. No, tienes que estar seguro, uno tiene que estar seguro de que a quién le vas a poner el ministerio, en qué hombros vas a poner el ministerio, ¿no? Es el riesgo de aceptar un pastor que viene de fuera. Sí. No lo conoces. Yo por eso siempre he dicho, sobre todo a los misioneros americanos con los que he trabajado, yo siempre les dije, hey hermanos, si va a poner un pastor, tráigalo por lo menos un año antes que trabaje con nosotros, porque si de repente viene y no sabe quién es,
Ni qué mañas trae. Sí. Y bien investigado porque ¿por qué salió de aquella iglesia? Pues, o por qué no está en una iglesia, porque no ha habido oportunidad, o porque de plano, ¿no? Cuando estábamos en la reunión juvenil, hacíamos la broma de que cuando alguien empezaba a desbalagarse, le decíamos, vamos imponiéndole las manos, órale. Pero así, no así, sino. Sí, ¿eh? Bien, y aquí vamos a entrar en una controversia. Y aquí dice el Señor que no beba agua. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. ¿Será? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Vino o alcohol? Es que aquí la palabra en griego es vino de uva fermentada. O sea, con mosto. Ponle con gusto. Sí, pero. Es que es algo cultural. Sí. En aquel No, y entonces. aparte yo creo que lo ve como. ¿Cómo lo va a poner? Bueno, en aquel entonces pues, se hace algo cultural, pero también aquí, hablando del griego, te lleva a lo mismo que dice Santiago, úngelo con aceite, tiene que ver con un ungüento o algo medicinal. Y ustedes dicen, entonces se puede tomar. No, lo que está diciendo es de que lo uses y no vas a echarte un litro de alcohol, tómalo. Sí, un poco. Sí, ahora sí, con mucha medida. Y tú puedes decir, ay, no, pero no. Ahora, hoy en día no es tanto así, pero recuerdan hace unos años cómo venían los jarabes contra la tos. Con alcohol. Con un buen grado de alcohol. Ahora ya no es tanto así, pero antes sí. Y sentías el trancazo aquí en el. ¿No? Pero ahora yo he escuchado personas que se toman su tequilita, que porque es digestivo y les hace bien, o sea, que sería más o menos el equivalente, ¿no? Es que yo creo que también, o sea, no podemos tomarnos aislado de un poco de vino. Si tú no tienes el dominio propio, la temperancia para que sea un poco de vino por causas de que te hace daño en el estómago, o sea, mejor abstente. Ahora, lo que acaba. ¿no? O sea, mejor no lo intentes, o sea. Sí, abstente, sí, no hagas. Ahora, qué bueno que se está aclarando esto porque para principios de cuenta yo le diría a un hermano, una hermana que diga, es que aquí dice, ok, ¿qué grado tenía el vino de alcohol que podía tomar Timoteo? ¿Lo sabes? No era tequila, no era vodka, no era whisky, no era ron, no era brandy. Era jugo de uva fermentado y empezándose a fermentar. Yo casi lo podría decir, no estoy seguro, por lo que dice Proverbios. Dice, no veas la citra, cómo dice? ¿Cómo rojea? ¿Cómo? ¿Burbujea? No. ¿Cómo rojea el vino? No, pero ni a la sidra no la ve. ¿Cómo dice? Bueno, pero vamos a hablar de sidra. Sidra es lo mismo que vino, o sea, vino tinto, por ejemplo. No, tiene el grado de alcohol muy mínimo, ¿no? Entonces yo creo que es mínimo, así, mínimo. No tiene que ser una bebida, como dijo ahorita. Algunos dicen, ay, es que para el desempance, ¿no? Es un tequila o un brandy, o un whisky o un lo que sea, ¿no? No, tiene que ser un grado de alcohol, pero. Y lo que dijo Jorge precisamente, hermanos de internet, si tú sabes que eres débil a eso, mejor ve con el médico. Ahora, ese es otro punto. ¿Por qué Pablo no le dijo a Timoteo, ve con los médicos? Porque en aquel entonces, aunque Lucas estaba cerca, no había como hoy, ¿no? La ciencia no había aumentado tanto como. O el doctor le va a decir, no, pues échate tus drinks.
no pasa nada. Pues sí. Como te dicen ahora los psicólogos, ¿verdad? No, tú no tienes la culpa, tú sigues haciendo lo que te gusta. Sí. Entonces va a depender de... Ahora, si tú me preguntas qué es lo mejor es la abstenencia. Así de simple es. Si quieres estar bien con Dios, porque ahí podría ser una debilidad tuya, ¿no? Si quieres estar bien con Dios, no lo hagas, así de simple. Bueno, ya después les decimos lo del proverbio que habla de la sidra, porque no me acuerdo. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y gracias por la bendición que nos das a través de este mensaje de ella, Señor. Ahora, Padre, permite que en unos momentos más podamos estar en plena comunión contigo, para dejar las peticiones de nuestro corazón en tus manos, sabiendo de antemano, Señor, que tú las conoces y que tienes una respuesta para cada una de ellas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por ello. Te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.